El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el palio de un cielo que parecía retener el aliento, el polvo de los caminos de Judea se alzaba como un velo tenue sobre las sandalias de aquel hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. La historia comenzó en una aldea pequeña, casi insignificante, llamada Nazaret, donde el sol golpeaba con fuerza las piedras blancas y el aire olía a resina y a madera recién cortada. Allí, un joven carpintero de mirada profunda y manos callosas por el trabajo diario empezó a fraguar una visión que transformaría el destino de la humanidad entera. El mundo de aquel entonces estaba bajo el yugo de hierro de las legiones romanas, y el águila imperial extendía sus alas sobre las colinas de Galilea, imponiendo un orden de espadas y tributos que asfixiaba el alma de un pueblo que esperaba con ansia una promesa antigua. Jesús creció entre el aroma del cedro y el golpe rítmico del martillo, aprendiendo los secretos de la madera y las leyes de sus ancestros. No había en sus primeros años grandes estruendos ni señales divinas que los vecinos pudieran advertir, salvo una serenidad inusual que emanaba de su presencia. Sin embargo, en el interior de aquel hombre latía una comprensión del mundo que iba más allá de las fronteras visibles. Cuando alcanzó la edad de 30 años, decidió abandonar la seguridad del taller para buscar a un pariente suyo, un hombre de piel curtida y vestiduras de pelo de camello que predicaba en las orillas del río Jordán. Juan el Bautista, con su voz de trueno, anunciaba la llegada de alguien cuya grandeza no era capaz de calzar, y fue en las aguas dulces de aquel río donde la vida de Jesús tomó un giro definitivo. El bautismo no fue solo un rito, sino el umbral hacia una misión que lo llevaría por senderos polvorientos y plazas abarrotadas, llevando consigo un mensaje que hablaba de amor, perdón y un reino que no era de este mundo físico. Tras retirarse al desierto durante 40 días y 40 noches, donde el silencio de la arena y el frío de las estrellas pusieron a prueba su temple, regresó a las tierras habitadas con una determinación inquebrantable. Empezó a llamar a hombres sencillos, pescadores de manos rudas y corazones abiertos, para que lo siguieran. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes en la orilla del mar de Galilea, cautivados por una voz que no ordenaba, sino que invitaba a una aventura espiritual sin precedentes. La caravana de seguidores fue creciendo a medida que los milagros empezaron a florecer como flores en primavera. Se decía que el ciego recobraba la vista para admirar el azul del cielo, que el cojo volvía a danzar sobre la hierba y que incluso la muerte retrocedía ante su palabra soberana. Pero más allá de los prodigios, era su forma de hablar la que seducía a las multitudes. Usaba parábolas, pequeñas historias de sembradores, de perlas preciosas y de hijos pródigos, que permitían a los campesinos y a los pastores entender los misterios más elevados del espíritu. Jesús no buscaba el poder político ni la gloria de los reyes, sino que se sentaba a la mesa con los marginados, con aquellos que la sociedad de su tiempo consideraba impuros o indignos. Su mensaje de igualdad y caridad empezó a inquietar a las autoridades religiosas de Jerusalén, que veían en él una amenaza a las estructuras establecidas. Mientras él hablaba de un Dios que era un Padre amoroso, los doctores de la ley se aferraban a normas rígidas y a rituales vacíos de sentimiento. El conflicto era inevitable. La tensión fue creciendo mientras Jesús recorría las aldeas de Cafarnaúm, Magdala y Betsaida, dejando tras de sí un rastro de esperanza y una revolución de las conciencias. En cada lugar, la gente se agolpaba para tocar el borde de su túnica, buscando un consuelo que las instituciones romanas y judías no podían ofrecer. Un día, decidió que era el momento de subir a la ciudad santa, a Jerusalén, para la fiesta de la Pascua. Su entrada montado en un asno, mientras la multitud alfombraba el suelo con ramas de palma y mantos, fue un acto de humildad que desafiaba la pompa de los conquistadores. Los gritos de Hosanna resonaban en los muros de piedra, pero Jesús sabía que las mismas voces que lo aclamaban hoy podrían pedir su condena mañana. La ciudad estaba en ebullición, llena de peregrinos y soldados, de espías y de fieles. En el templo, Jesús expulsó a los mercaderes con un látigo de cuerdas, denunciando que la casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Aquel gesto fue la chispa que encendió el odio de los poderosos, quienes decidieron que aquel hombre debía morir para que la nación no pereciera bajo la bota romana por un posible levantamiento. La última cena, celebrada en la penumbra de un aposento alto, fue un momento de una intensidad melancólica. Allí, rodeado de sus 12 amigos más cercanos, Jesús partió el pan y repartió el vino, instituyendo un rito de memoria y comunión que perduraría por los siglos de los siglos.
Les habló de la traición que se avecinaba y de la necesidad de amarse los unos a los otros con la misma entrega, con la que él los había amado. Judas Iscariote, movido por sombras oscuras en su corazón, abandonó la sala para cumplir con su acuerdo de 30 monedas de plata. Poco después, en la soledad del huerto de Getsemaní, bajo la sombra de olivos milenarios, Jesús experimentó una angustia profunda, sudando gotas que parecían sangre mientras pedía que, si era posible, aquel cáliz de amargura se alejara de él. Sin embargo, su voluntad final fue la de entregarse por completo al propósito superior que lo guiaba. El arresto se produjo en medio de la noche, con antorchas que rasgaban la oscuridad y el beso de un traidor que señalaba al maestro. Fue llevado ante el sumo sacerdote y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. El juicio fue una farsa, un intercambio de conveniencias políticas y miedos religiosos. Pilato, a pesar de no encontrar falta en él, se lavó las manos ante la presión de la multitud enfurecida y ordenó su ejecución. Jesús fue azotado, coronado con espinas que se hundían en su frente y cargado con un pesado madero que simbolizaba todos los dolores del mundo. El camino hacia el monte Calvario fue un calvario de caídas y de encuentros fugaces, como el de su madre María, cuyos ojos reflejaban un dolor infinito, o el de un hombre de Cirene que le ayudó a llevar la carga. En la cima del monte, bajo un cielo que se tornó plomizo y oscuro, fue clavado en la cruz. Durante 3 horas de agonía, sus palabras no fueron de odio, sino de perdón para sus verdugos. Al expirar, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, como si la misma naturaleza protestara por la muerte de un hombre justo. Su cuerpo fue bajado con premura y depositado en un sepulcro excavado en la roca, sellado con una gran piedra redonda. El silencio pareció adueñarse del mundo durante el día de descanso, y los discípulos, aterrados, se escondieron tras puertas cerradas por miedo a las represalias. Pero la historia no terminó en la tumba. Al tercer día, según los relatos de las mujeres que acudieron a ungir el cuerpo, la piedra había sido removida y el lugar estaba vacío. Las apariciones posteriores de Jesús a sus seguidores, mostrándoles sus llagas y compartiendo con ellos nuevamente el pan, transformaron su cobardía en una valentía inquebrantable. Aquellos hombres, que antes huían, se convirtieron en heraldos que llevaron su mensaje hasta los confines de la tierra conocida. La figura de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el predicador de las colinas de Galilea, se elevó por encima de su propio tiempo para convertirse en la brújula moral de civilizaciones enteras. Su vida fue un testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte y que la verdadera grandeza reside en el servicio a los demás. A través de los siglos, miles de hombres y mujeres han buscado en sus palabras la fuerza para enfrentar las injusticias del mundo. Las catedrales se han alzado en su nombre. Los artistas han intentado capturar su rostro en lienzos eternos y los poetas han cantado a su sacrificio. Sin embargo, su esencia sigue estando en la sencillez del mensaje original, aquel que se pronunció junto al lago o en la montaña, lejos de los lujos y las jerarquías. Jesús de Nazaret no dejó escritos propios, no construyó imperios materiales ni lideró ejércitos, pero su influencia ha sido más profunda y duradera que la de cualquier emperador o conquistador. Su historia es la historia de una luz que brilla en la oscuridad y que invita a cada ser humano a buscarla. Trascendencia en los actos cotidianos de bondad. Caminar por las calles de la Jerusalén actual es todavía sentir el eco de sus pasos sobre las piedras milenarias. Es imaginar el bullicio de los mercados donde él hablaba del reino de los cielos y el silencio sepulcral de los jardines donde buscaba la comunión con lo divino. La geografía de su vida es una geografía del alma, donde cada lugar representa una etapa en el camino del crecimiento espiritual. Desde el humilde pesebre de Belén hasta la cruz del Gólgota, cada momento de su existencia terrenal estuvo impregnado de una coherencia absoluta entre lo que decía y lo que hacía. La radicalidad de su mensaje de paz, en un mundo dominado por la violencia, sigue siendo un desafío para la humanidad contemporánea, que a menudo se pierde en el ruido de la técnica y el consumo. Las enseñanzas de Jesús invitan a mirar al prójimo no como un extraño o un competidor, sino como un hermano que comparte la misma fragilidad y la misma esperanza. En un tiempo donde las fronteras parecen cerrarse y los muros vuelven a levantarse, la figura del Nazareno emerge como un puente de entendimiento y compasión. Sus palabras sobre la importancia de perdonar 70 veces 7 y de poner la otra mejilla no son signos de debilidad, sino de una fortaleza interior que rompe el ciclo del odio y la venganza.
Es esa fuerza la que ha permitido que su legado sobreviva a persecuciones, guerras y cambios de época, manteniéndose siempre vigente y provocador. El relato de su vida es también el relato de un misterio que cada persona debe resolver en su propia intimidad. Para unos fue un gran maestro, para otros un profeta, y para muchos el Salvador esperado. Independientemente de la fe, es innegable que su paso por la tierra marcó un antes y un después en la cronología de la humanidad, dividiendo el tiempo en dos eras. Su preocupación por los pobres, su defensa de la justicia y su entrega desinteresada siguen siendo los pilares sobre los que se intenta construir una sociedad más humana. La imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos resume toda su filosofía de vida. La autoridad no se ejerce desde arriba con tiranía, sino desde abajo con humildad y cuidado. Al final del camino, lo que queda es la huella de una presencia que sigue invitando a la reflexión y al cambio personal. La historia de Jesús de Nazaret no es solo un conjunto de datos biográficos o eventos ocurridos hace 2000 años, sino una narrativa viva que continúa escribiéndose en el corazón de quienes intentan seguir sus pasos. En cada gesto de solidaridad, en cada acto de perdón y en cada lucha por la dignidad humana, el espíritu de aquel hombre de Galilea vuelve a caminar entre nosotros, recordándonos que el destino más alto del hombre es amar sin medida. El polvo de los caminos de Judea se ha dispersado con el viento de los milenios, pero la luz que aquel caminante encendió sigue iluminando los rincones más oscuros del alma humana, guiando a la humanidad hacia un horizonte de paz y de fraternidad universal. La herencia de Nazaret es un tesoro compartido que trasciende las etiquetas y las denominaciones religiosas. Es un llamado a la autenticidad, a vivir con la verdad por delante y a no tener miedo de las sombras que intentan apagar la esperanza. En la sencillez de su vida se encuentra la respuesta a las preguntas más complejas de la existencia, y en la profundidad de su silencio se halla el consuelo para las penas más amargas. Jesús, el hijo de María y José, el maestro de las bienaventuranzas, el amigo de los pecadores, sigue siendo hoy un espejo en el cual podemos mirarnos para descubrir lo mejor de nosotros mismos. Su historia es, en última instancia, nuestra propia historia de búsqueda y de redención, un viaje inacabable hacia el centro mismo del amor divino que todo lo abarca y todo lo transforma. La influencia de su mensaje se extendió rápidamente por las calzadas romanas, llevada por hombres y mujeres que habían encontrado en sus palabras un sentido nuevo para sus vidas. A pesar de las duras pruebas y de la hostilidad de un imperio que veía en esta nueva corriente un peligro para la estabilidad del Estado, la semilla plantada en la tierra de Israel germinó con una fuerza imparable. Los primeros cristianos, reunidos en catacumbas o en casas privadas, compartían los relatos de las curaciones, de la multiplicación de los panes y de la resurrección, manteniendo viva la llama de una fe que se basaba en la experiencia de haber conocido a alguien extraordinario. La simplicidad de la vida de Jesús, despojada de adornos innecesarios, contrastaba con la decadencia de la corte imperial, ofreciendo una alternativa de pureza y de compromiso que atraía a personas de todas las clases sociales. Con el paso de los siglos, la figura de Jesús fue objeto de profundas reflexiones teológicas y debates filosóficos, pero su imagen más potente sigue siendo la del hombre que camina junto al mar, llamando a cada uno por su nombre. La literatura ha intentado en innumerables ocasiones capturar la esencia de su personalidad, desde las crónicas medievales hasta las novelas contemporáneas, buscando entender qué había en su mirada que hacía que los hombres dejaran todo por seguirlo. Algunos destacaron su carácter revolucionario, su capacidad para desafiar las convenciones y su valentía al enfrentarse a los poderosos. Otros prefirieron resaltar su infinita misericordia y su ternura hacia los más pequeños, viendo en él la encarnación de la bondad suprema. La geografía sagrada que recorrió, desde la Gruta de la Natividad hasta el Monte de la Ascensión, se convirtió en destino de peregrinación para millones de personas que buscaban tocar la tierra que él había pisado. Jerusalén, con sus murallas de piedra dorada y su mezcla de culturas y religiones, sigue siendo el centro de esa atracción espiritual. El Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones y la Cúpula de la Roca conviven en un espacio reducido que es testigo de la complejidad de la historia humana, pero para el buscador de la figura histórica de Jesús, su presencia se siente más fuerte en la brisa que sopla sobre el mar de Galilea o en la paz de los montes que rodean Nazaret. Allí, lejos del ruido de los dogmas, se puede intuir la voz de aquel que decía que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. La ética propuesta por Jesús, basada en el amor universal, ha servido de base para el desarrollo de los derechos humanos y de la justicia social en el mundo occidental.
Su insistencia en que lo que hagamos al más pequeño de nuestros hermanos se lo hacemos a él mismo, ha impulsado la creación de hospitales, escuelas y organizaciones de ayuda humanitaria a lo largo de la historia. No se puede entender la evolución de la conciencia humana sin pasar por el filtro de sus enseñanzas, que pusieron el valor de la persona por encima de cualquier sistema o ley. La compasión, que para muchos antiguos era un signo de debilidad, se transformó gracias a él en la mayor de las virtudes, en el motor que debe mover el mundo hacia una convivencia más justa y equitativa. A lo largo de los milenios, el nombre de Jesús ha sido invocado en momentos de gran desesperación y de inmensa alegría. Su figura ha presidido los altares de las grandes basílicas y ha estado presente en las chozas más humildes, ofreciendo siempre la misma promesa de acompañamiento y de vida eterna. A pesar de que en ocasiones su mensaje ha sido malinterpretado o utilizado para justificar actos de intolerancia, la pureza de sus palabras originales siempre termina por resurgir, recordándonos que su única ley es el amor. La capacidad de su historia para ser reinterpretada en cada época y en cada cultura es una prueba de su universalidad y de su poder para hablar al corazón humano en cualquier circunstancia. En el mundo moderno, marcado por la rapidez de la información y la fragilidad de los vínculos, la invitación de Jesús a la contemplación y al encuentro personal adquiere una relevancia nueva. Su ejemplo de una vida dedicada por completo a un ideal superior nos cuestiona sobre nuestras propias prioridades y sobre el sentido que le damos a nuestra existencia. No es necesario compartir una fe dogmática para reconocer en él a un referente de integridad y de coherencia. Su lucha contra la hipocresía y su defensa de la verdad siguen siendo ejemplos válidos para cualquiera que aspire a vivir una vida auténtica. En un tiempo de incertidumbres, la figura del Nazareno se alza como un faro de esperanza, indicando que el camino hacia la plenitud pasa necesariamente por la entrega a los demás y por el cultivo de la paz interior. La historia de Jesús de Nazaret es, por tanto, una historia abierta que no se cierra con su muerte ni con su partida física. Es una invitación constante a participar en un proyecto de transformación del mundo, empezando por la transformación de nuestro propio corazón. Al igual que los pastores que acudieron al pesebre o los discípulos que caminaron con él hacia Emaús, nosotros también somos llamados a reconocer su presencia en las situaciones más cotidianas de nuestra vida. En el rostro del necesitado, en el gesto de quien ayuda desinteresadamente y en la voz de quien clama por justicia, podemos encontrar los ecos de aquel hombre que hace 2000 años cambió el rumbo de la historia. Su vida fue un regalo para la humanidad, una muestra de que lo divino y lo humano pueden fundirse en un abrazo de amor eterno. Así, mientras el sol se pone sobre las colinas de Galilea, teñiendo de púrpura las aguas del lago, el recuerdo de aquel hombre permanece tan fresco como el primer día. Su nombre, pronunciado en 1000 lenguas diferentes, sigue teniendo el poder de consolar al afligido y de dar esperanza al desahuciado. Jesús de Nazaret, el carpintero que soñó con un mundo nuevo, sigue caminando con nosotros por los senderos polvorientos de nuestra propia historia, invitándonos a no tener miedo y a creer que un mundo mejor es posible si aprendemos a amarnos los unos a los otros. Su relato es la canción eterna de la humanidad, una melodía de perdón y de luz que nunca dejará de resonar mientras haya un corazón dispuesto a escucharla y un alma deseosa de encontrar la verdad en medio de la oscuridad. El tiempo ha pasado, los imperios han caído y las modas han cambiado, pero la esencia de lo que ocurrió en aquella pequeña franja de tierra entre el mar y el desierto sigue siendo el centro de gravedad de nuestra cultura. No importa cuán lejos hayamos llegado en el conocimiento científico o en el desarrollo tecnológico, las preguntas que Jesús planteó siguen siendo las mismas que nos inquietan hoy. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? En sus respuestas, llenas de sabiduría y de sencillez, encontramos un camino de salida a nuestras propias encrucijadas. Su vida no fue una teoría, sino una práctica constante de la bondad, una demostración de que se puede vivir sin odio y morir sin rencor. Recordar a Jesús es volver a las fuentes de nuestra propia humanidad, es recuperar la capacidad de asombro ante la belleza de la creación y la capacidad de indignación ante la injusticia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.